Gracias a Dios, Señor, hermanos. Vamos a terminar con lo que empezamos el día sábado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a terminar esta parte que son los dones espirituales. Este tema es creciendo en el poder, ¿sí? Y hoy vamos a terminar con los dones de poder, ¿sí? Así que vamos a ver ahí Corintios 12. También quería, cuando lo tienen me dice amén. Yo voy a leer otro versículo aparte. Un hermano me preguntó, entonces por ahí dicen que tú la tienen otros también. Entonces un hermano me preguntó si existe el don de la liberación, ¿sí? Era lo que se me pasó a mí, ¿no? Pero algunos dicen, si tiene el don de liberación. Bueno, el don de liberación no existe, ¿sí? No hay tal don, ¿sí? La iglesia tiene la autoridad para liberar. Dios le confirió el poder a la iglesia a través del nombre de Jesucristo. Cualquiera que crea puede liberar a alguien. Cualquiera que crea, ¿sí? Al que cree, estas señales, dice, les seguirán. No es un don. No es que unos pueden y otros no, ¿sí? La autoridad de Cristo está conferida al cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Entonces miren lo que dice ahí. Que lo voy a leer yo, Mateo 16, verso 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta casa edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella, ¿sí? La iglesia tiene la autoridad, y esa palabra que dice las puertas del Hades habla con respecto a toda actividad demoníaca, ¿sí? No puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia tiene la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces no hay un don de liberación. ¿Entiendes? No hay un don de liberación. No es que unos pueden, otros no. En realidad el don de liberación, como algunos lo dicen, ¿vio? Porque bueno, hoy hay muchas cosas, como he aclarado un poquito cuando hablamos sobre la armadura de Dios, ¿sí? Que hay muchas enseñanzas que están quizás poco torcidas, ¿vio? ¿Sí? Entonces, en todas esas enseñanzas con respecto a la guerra espiritual, también se proclama esto, ¿sí? Que hay un don de liberación. Por eso usted va a ver, si usted entra en internet, va a encontrar gente que está haciendo cursos de eso. Hasta se cobra para hacer eso, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pero no es así, ¿sí? El Señor le dio potestad y autoridad a la iglesia para poder, ¿sí?, ejecutar en el nombre del Señor libertad, ¿sí? Independientemente si uno es maduro y inmaduro, en el nombre del Señor está el poder. Ahí está el poder, ¿entiendes? ¿Sí? Yo recuerdo mi primera experiencia que tuve con un endemoniado fue en un colectivo, imagínense. Así que y yo tenía 2 años de creyente, o sea, no tenía ni una papa, ¿yo? Pero yo sabía que tenía que reprender, nada más, ¿yo? ¿Sí? Entonces, y la autoridad es palpable, que Dios nos dio, a través del nombre del Señor, ¿sí? Bajo ese nombre se tiene que someter, ¿entiendes? Después obviamente que uno puede crecer en el desarrollo de lo que es la autoridad espiritual, y a través del conocimiento puede, ¿sí?, tener un poco más de amplitud con respecto a eso, ¿no? Pero no es un don que en particular que algunos tienen y otros no, ¿sí? ¿Entienden? Por lo general, alguien que tiene un ministerio evangelístico tiene que fluir en eso, ¿sí? Porque tiene un don de discernimiento, entonces tendría que fluir en eso, en la liberación, ¿sí? Por lo general, los que son evangelistas natos, ¿sí?, del llamado, ¿sí?, tienen un llamado de evangelista como oficio, caminan mucho con la liberación, ¿sí? Con la liberación, con los milagros y con las sanidades, ¿sí? O sea, los dones de poder se manifiestan en la persona que tiene un llamado evangelístico, ¿sí? Porque, y acá le voy a aclarar otra cosa. Una cosa es que alguien salga a evangelizar y otra cosa es que yo tenga un llamado, un ministerial como evangelista. Son dos cosas distintas, ¿sí? Hay gente que evangeliza y hay otros que tienen un oficio de evangelista, que es distinto, ¿sí? Esa persona tiene que tener una preparación, una capacitación, porque obviamente predica la palabra, ¿sí?, pero funcionan otros dones,
Por eso digo, en algún momento, cuando la iglesia vaya un poquito más adelante, vamos a ir viendo el desarrollo de los dones ministeriales. Esas son cosas que todavía no vamos a tocar porque hay mucho que decir, mucho que explayarse, mucho que hablar de eso, pero considero que todavía no es el tiempo. ¿Sí? Vamos paso a paso, ¿sí? Como digo, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a terminar con lo primero. Después el sábado ya empezaremos con el cierre de esta serie, que son como 20 predicaciones aproximadamente, y que vamos a cerrar con lo que empezamos. Nosotros empezamos la etapa de crecimiento y vamos a hacer el desarrollo más amplio de cada etapa, ¿sí? El bebé, el niño, ¿sí? El joven, el adulto, ¿sí? El anciano. Vamos a ir viendo todas las etapas de crecimiento. Eso vamos a comenzar el sábado, así que prepare su corazón para oír la palabra, ¿no? ¿Sí? Bien, 1 Corintios 12. Y con respecto a la liberación, cuando alguien ora por alguien que está influenciado por un espíritu, sí se necesita fe, ¿no? Porque mediante la fe opera la autoridad de Dios, ¿sí? Por eso los discípulos que hicieron liberar, ¿se acuerda? Al muchacho que un papá había llevado. Dice que el espíritu lo llevaba, lo atormentaba, lo tiraban al fuego, lo tiraban al agua, lo quería matar, ¿no? Pero dice que ellos no pudieron, ¿sí? Entonces dice la palabra que el Señor le dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Le dijo. Y ahí le da la clave, ¿no? ¿Sí? Le dijo: hombres de poca fe. Le dijo: hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Bueno, el Señor fue, lo expulsó al demonio, y siguiendo, los discípulos le dijeron: nosotros, ¿por qué no pudimos? Dijo: por vuestra poca fe, ¿sí? Por la incredulidad, ¿sí? Y el Señor le dijo: este género no sale sin oración ni ayuno. Bueno, ahí está la gran torcedura por generaciones de esta palabra, ¿sí? Que uno, para sacar un demonio, tiene que ayunar, ¿sí? La palabra no hablaba de un género de espíritus, sino estaba hablando del género de la incredulidad. Esto no sale sin ayuno y oración. La incredulidad del corazón, ¿entiendes? No el espíritu, no que hay un espíritu que tiene que ayunar para que salga y el otro no. ¿Sí? Eso se tiene bien claro, ¿no? ¿Sí? Obviamente que si trabaja en lo que es el tema del evangelismo y se manifiesta a alguien, es mejor que vaya orando y ayunando. Le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque va a ser más receptivo a la voz del Espíritu Santo. Por eso le conviene. Entonces, ¿por qué no tenían fe los discípulos? ¿Sí? Porque no había confianza. La oración y el ayuno, yo ya le expliqué para qué la oración y el ayuno, ¿no? ¿Sí? No es para bajar de peso, ¿sí? Es para que usted crezca en su comunión con Dios. Entonces, cuando crece mi comunión con Dios, yo tengo intimidad con Dios a través de la oración y el ayuno, entonces estoy más confiado en su palabra, en sus promesas. Entonces Él dijo que yo tengo la autoridad para echar fuera un demonio, entonces no voy a dudar, ni voy a tener miedo. Para eso Dios me manda a ayunar, ¿verdad? Pero no porque hay un demonio que sale con oración y ayuno y otro no. Todos, sea cual sea, se someten bajo el nombre de Jesucristo. Es una enseñanza, mire, pues en la iglesia hay muchas tradiciones, hermano, dentro de la iglesia, muchas enseñanzas que usted le va a escuchar y le va a escuchar a donde vaya. Y para eso es una gran verdad, ¿sí? Pues yo siempre digo lo mismo: usted, para saber que está en la verdad, tiene que preguntarse: ¿por qué yo creo lo que creo? Y lo que yo creo, ¿quién lo dijo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Y va a ver que hay muchas cosas que usted cree que ni bíblicas son siquiera. ¿Entiende? Entonces eso hay que madurar, hay que crecer, ¿sí? Entonces Dios nos va a iluminar, ¿sí? Con respecto a eso, ¿no? Y de esa hay un montón, hermano, que no están ni en la Biblia algunas cosas, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Hoy vamos a seguir con los dones. Amén. Capítulo 12. Igual vamos a ser breve hoy porque este es un tema más corto, ¿no? ¿Sí? No hay que explicar tanto. Esperemos, ¿no? Porque a veces nos vamos bien y después terminamos. Capítulo 12, verso 8. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades
¿no? Por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, al otro profecía, dice, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular a quien Él quiere. Al verso 9 dice, a otro fe, dice yo. ¿Sí? Pues yo una vez le expliqué, cuando hablamos con respecto a la fe, que hay 6 facetas de la fe, ¿no? Y distintas. La fe como concepción o como concepto, la fe que salva, la fe como fruto, la fe como medida y la fe como don, que es este. ¿Sí? Son cosas distintas, ¿sí? Pero implican la fe, pero esto es un don de fe. ¿Sí? Y este don de fe es para poder experimentar cosas que son, ¿sí?, fuera de lo normal. ¿Sí? No quiero usar la palabra que usted ya sabe. ¿Sí? Son cosas divinas, ¿no? Eso se llama prodigios portentos. ¿Sí? Son cosas portentosas, prodigiosas, ¿sí?, que escapa a lo natural, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver alguna cosa, cómo actúa el don de fe. ¿Sí? Primera de Reyes 17:1. Alguien que tenía un don de fe fue Elías. Se manifestó este don. Primera de Reyes 17:1. ¿Alguien lo encontró? A ver, ¿quién puede leer? Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ya? Hay que creer eso, ¿no? No es porque Dios lo dice, porque yo lo digo. O sea, no es una fe normal, ¿sí o no? ¿Sí? No va a llover porque yo digo, por mi palabra no va a llover, no por la palabra de Dios, por mi palabra no va a llover. O sea, creía, ¿sí? O sea, es un don, ¿sí?, que tenía, pero lo que proclamaba se cumplía. ¿Sí? O ese don está ligado a la autoridad también, ¿no? Mire Santiago capítulo 5, oraba, hermanos, y caía fuego del cielo, ¿no? Nosotros echamos alcohol, ponemos papel de diario, todo, y le podemos poner una parrilla, ¿no? Este oraba y caía fuego, ¿no? O sea, es un don de fe. ¿Sí? Ahora, no es una fe como medida, no es una fe como fruto, ¿sí?, no es una fe como concepto, ¿sí?, es una fe divina, ¿sí?, para ciertas circunstancias. ¿Sí? Él no es que andaba echando fuego todo el día por el cielo, ¿no? ¿Entiendes? Pero en situaciones especiales y necesarias lo hacía. ¿Sí? Fue cuando los profetas de Baal y de Acera, ¿sí?, que descienda fuego del cielo y descendió. ¿Sí? Pero era necesario la demostración para que el pueblo se vuelva a Dios. Porque ese es el trabajo de uno que es profeta como oficio. ¿Sí? El profeta que tiene oficio tiene una sola misión. No es predecir, sino hacer que el corazón del pueblo que está rebelde se vuelva a Dios. Ese es el trabajo de un profeta. En una iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Llama a la iglesia al arrepentimiento constantemente. ¿Sí? Tiene un ministerio de amonestación, ¿sí?, no de adivinación. ¿Entiendes? Capítulo 5, verso 17, dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. O sea, no había nada distinto entre Elías y nosotros. Era igual. ¿Sí? Por eso acá lo aclara, ¿vio? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Vio? Tenía esta capacidad, pero ese era un don de fe. Mire Josué, el libro de Josué, capítulo 10. O sea, este don te da la capacidad de creer, hermano, y esperar una respuesta. No son cosas, y yo dame para sube, ¿no? No, acá son cosas que perpetúan, ¿vio? Claro, ¿vio? Porque uno ni fe ni para eso, ¿vio? ¿Sí? Ni para que Dios te descargue la sube, ¿vio? Señor, que ahora no, me quedé sin crédito, nadie me puede ayudar, cargame la sube, ¿vio? Ni para eso, ¿vio? Dice: entonces Josué habló al Señor el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo: en presencia de los israelitas, sol
Detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en este libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea, había que tener fe para decir al sol que no se oscurezca. Si se oscurece perdemos, entonces mejor que te quede en el lugar donde está. ¿Sí? Y está comprobado científicamente que la Tierra no giró un día. ¿Sí? O sea que no es algo... ¿Sí? A ver cuánto van a detener el sol. No tenemos ni fe para un dolor de muela, ¿vio? No de la muela ya queremos mandar al diablo todo, ¿vio? Y este paraba el sol, ¿vio? Con la oración, ¿vio? Nosotros no podemos ni parar el colectivo, ¿vio? que me pare y sigue largo, ¿vio? Marcos 4, 39. Pero recuerda, es un don de fe, ¿vio? ¿Sí? Para cosas que son portentosas, ¿vio? Esto se llama prodigio, ¿vio? ¿Sí? Es un prodigio eso. Otro que operaba en el don fue Jesús también. 4:39. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, callá, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Vio? El Señor reprendió la tormenta. Pero acá está ese don operando, ¿yo? Porque Jesús era como nosotros igual. Aunque los vientos y la tormenta lo obedecían, ¿no? Pero este don operaba, segundo de prodigio, ¿yo? ¿Entiendes? Uno va a estar nublado, Señor, que no llega hasta que llegue y se le van a un chaparrón, ¿yo? Llegó al lugar y se dejó llover, ¿yo? La fe también la tiene, ¿yo? Bueno, si quieren anótelo, Éxodo 14. Verso 15 y en adelante, lea después la historia ahí. Otro más fue Moisés, ¿sí? Para cruzar el Mar Rojo, ¿no? ¿Sí? Tuvo que tener fe. ¿Sí? Hay que tener fe, ¿eh? Porque ahí venía el ejército, ¿no? Detrás de ellos. Delante el mar, detrás el ejército de los egipcios, ¿no? Y el pueblo ahí. Y el otro, Señor. El Señor dice, ¿vos qué tenés conmigo vos? ¿Qué me habla a mí? Porque el Señor dice, ¿qué me hablas? ¿A mí qué me decís? Porque la vara que tenía Moisés era la autoridad. Digo, extiende tu vara y dile al pueblo que marche. Y cuando terminó la vara, el mar se abrió. ¿Sí? Bueno, ahí estaba la fe, ¿no? ¿Sí? Ahora también la fe en los que lo siguieron, ¿no? Porque había que caminar en medio del mar, ¿eh? Sí. Pero bueno, ¿yo? El poder de Dios, hermano, yo creo que Moisés fue uno de los hombres que más vio prodigios. ¿Sí? En la Biblia es uno de los que más prodigios vio. Pero ese don operó, y es por la fe. ¿Sí? Ahí iba con su varita, ¿vio? No era Harry Potter, ¿vio? Pero iba con su varita ahí al mar, al Nilo ahí, y se convirtió en sangre, ¿vio? ¿Sí? Venían las plagas, ¿vio? Pero Dios le dio la autoridad. ¿Sí? Pero tenía ese don de fe, no dudaba lo que Dios le mandaba a hacer. No dudaba, no había duda. ¿Sí? Porque ese don de fe, hermano, no va a dudar. ¿Sí? Va a creer. ¿Sí? Y a veces Dios te puede pedir cosas que no van a entrar en tu cajita de fósforo que tenés en la cabeza. ¿Sí? Mira, si un día el Señor le dice, mira, sacate un pasaje de avión y andate hasta China, porque tenés que hablar bien allá. Vamos a ver si va. Y no, porque Dios te puede mandar a hacer cualquier cosa, hermano. Señor, heme aquí, envíame a mí. Ah, bueno, yo te voy a enviar, manera. Y Dios te puede mandar a hacer cosas que no están en tu mente ni en tu corazón, ¿eh? Ahora, cuando hay esa fe verdadera, hermano, uno obedece y va a ver el poder de Dios. Estos vieron el poder de Dios manifestado porque obedecieron todo lo que Dios les mandó a hacer. ¿Entiendes? Pero ese es un don de fe, ¿no? ¿Sí? Para muchas veces tenemos una fe de acuerdo a las circunstancias. Si es favorable, todos creemos, ¿yo? Ahora cuando vemos que se pone medio oscuro el cielo, ¿yo? Ya empezamos a dudar. Así era la fe de los discípulos, ¿yo? ¿Sí? Era una fe certera, ¿yo? Por eso hasta el final, hermano. Hasta el final. Cristo fue, resucitó y ahí estaban todos asustados, ¿eh?
Y si ya le había dicho que iba a morir, iba a resucitar y se va a levantar. Y no creía ni así. Y dice que el Señor lo reprendió. ¿Sí? Ustedes el libro el final de San Lucas, de Juan, el Señor lo reprendió por la incredulidad de ellos. Porque Él ya les dijo lo que iba a pasar. Pero no creían, ¿no? ¿Sí? Ahora después dice que el Señor tuvo 40 días enseñándole acerca del reino de Dios. La palabra nos muestra, nos revela qué les enseñó. Son 40 días, ¿verdad? Pero algo les dijo que los movilizó, porque después de ahí el Evangelio se esparció. ¿Entienden? Por eso este don, hermanos, es un don que no he visto con mucha frecuencia. ¿Sí? Pero he oído testimonios de algunos pastores, por ejemplo, que Dios los manda a algún lado y por ahí se quedan en medio de la ruta sin nada. Y con la fe nomás llegaron a tal lugar. Una vez escuché el testimonio de un pastor, ¿no? Que tenía que ir a una ciudad. Llega a mitad de camino, se le para el auto. ¿Sí? Entonces lo empieza a empujar y dice que hay una estación de servicio. Entonces viene un muchacho, lo atiende ahí, le llena el tanque, se va. Llegó al lugar y hizo lo que Dios le mandó. Cuando vuelve, ¿sí? Ve que la estación de servicio no está más. Entonces le llamó la atención. Y yo cargué acá. Entonces vuelve y la estación de servicio no está. Entonces se bajó y fue a golpear las puertas de las casas, ¿eh? Le dijo, ¿no hay estación de servicio acá? Dice, no, acá no existe una estación de servicio. Nunca hubo una estación de servicio. Jamás lo hubo. No, pero yo cargué hasta acá y un muchacho me atendió. Nunca hubo una estación de servicio acá. Experiencias así, de cosas que te quedan espantados, ¿no? ¿Sí? Pero Dios mueve sus ángeles para hacer lo que, cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Entonces es importante, hermano. ¿Sí? Porque cuando este don opera, Dios te mueve a hacer cosas y va a aprender a depender de Él solamente. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan, no lleven alforja ni espada, no lleven nada. Es una dependencia total, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, este don no es muy particular en la gente, lo común, pero hay algunos que sí, Dios le da. ¿Sí? Dios le da. A ver, los dones de sanidades, don de sanidades, dice también la palabra, ¿no? Veo que hay diferentes, dice de sanidades. Vamos otra vez a Corintios, a ver, de ahí, verso 9. A otro fe por el mismo espíritu, a otro dice dones de sanidades por el mismo espíritu. Veo que no dice don de sanidad, lo habla en plural. Porque saben que algunos tienen la capacidad de sanar gente con cierta enfermedad y otros con otras, no todas las enfermedades. Capaz que te ora por uno que le duele la cabeza y después le duele más. Pero oró por uno que tiene cáncer y se sanó. Y específicamente con esa gente así, Dios lo usa. Con cosas de tal, pues, no es general, ¿sí? Sino a cada uno le da diferente, a otro con cosas que tienen que ver con los huesos. ¿Entiendes? Hay diferentes tipos de sanidades. Ahora, el espíritu que opera es el mismo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero los dones son diferentes. ¿Entiendes? Pues tú tienes que orar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé si tengo un don de sanidad? ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo se da cuenta? Mira, hasta que usted no ponga las manos y ore por un enfermo no va a saber. Ahora, para eso necesita fe. ¿Sí? ¿Cuánto Dios quiere que Dios le use con sanidad? ¿O tiene ese anhelo ferviente en su corazón? Bueno, vaya al hospital. Y por eso fue allá. Ahora, cuando hay un enfermo en tu casa, orale. No me lo traiga a mí para que yo le ore. Vamos allá con el pastor que le ore. No, con usted. Active su fe. Todos los dones, hermanos, funcionan concerniente a la fe. ¿Entiendes? Todos. Ninguno actúa sin fe. Todos con la fe. Cuando hay fe, hermanos, el don se activa, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que haber fe. Puedo decir, ahora, ¿cómo viene la fe? Oyendo. ¿Sí? Alimentando. Ahora, si yo percibo que tengo un don de esto, lo tengo que alimentar. La fe en eso. ¿Sí? Entonces hay un montón de recursos, hermanos, para nutrirnos de estas cosas. ¿Me entiendes?
Bueno, si usted tiene, no sé, el don de lengua y se pone a escuchar o a indagar sobre un don de sanidad, como que no tiene lógica, ¿no? Entonces, sobre lo que usted cree que Dios le dio, es lo que usted tiene que indagar, ¿sí? Para poder comprender, ¿sí? Porque no todos sabemos todo, ¿no? ¿Sí? Ahora, también acá hay que entender algo, que con respecto a los dones de sanidad, hay algo que se llama soberanía, ¿no? Dios no sana a todos los enfermos. ¿Sí? Él sana a quien Él quiere. Entonces, que para orar por los enfermos también tiene la dirección del Espíritu Santo. Si Dios le manda orar, ore. ¿Entiendes? Capaz que va al hospital y hay un montón ahí en camilla, pero dice, bueno, ora por esto. Sea dirigido por Dios. ¿Entiendes? Por eso necesita la comunión con Dios. Para que yo sepa para qué quiere, cuál es su voluntad. Sí, el Señor nos sanó a todos. ¿Sí? A todos nos sanó. Algunos quedaron ciegos, otros cojos, otros leprosos, nos sanó a todos. ¿Entiendes? Porque Dios tiene soberanía, ¿no? Ahora en algunos Dios se quiere glorificar y en otros no. ¿Sí? Porque el Señor no le sanó a Lázaro, que era su amigo. ¿Sí? Tiene un corazón de piedra Jesús. Y encima dice que le amaba mucho, dice. Pero no lo fue a ver, cuando estaba enfermo yo. O sea, no lo sanó, pero después lo resucitó. Este día medio loco, yo. Luego que se muera, después lo levantó. ¿No era más fácil sanarlo? Mire, con que Jesús no diga, envíe la palabra, nomás ya estaba sano Lázaro. Lázaro se sano, ya está. Porque Dios tiene el poder, ¿vio? Pero no lo hizo. Dijo, no, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Dice, no es para muerte, pero murió. Parece que hay una congruencia ahí, ¿no? Murió igual, pero Dios después lo levantó. Ahí está. Sí, pero duerme, dijo. Vamos a despertarlo. ¿Sí? Entonces, como hermanos, todos podemos orar por los enfermos, todos. ¿Sí? Todos podemos orar por los enfermos, pero no todos tenemos dones de sanidad. No todos. ¿Sí? Ahora, el que lo tiene que trabajar con eso. ¿Sí? Ese es un don de poder, ¿vio? Que Dios se manifiesta. ¿Sí? Eso trae gloria a Dios, ¿vio? ¿Sí? Hay gente que se convierte por eso. ¿Sí? Por eso la palabra dice, el que no cree por la palabra creerá por las señales. Hay algunos que creen por las señales. ¿Sí? Por el enfermo se sanó y creyó. ¿Entiendes? O sea, algunos Dios los usa, los dota con este don. ¿Sí? Donde poder sanar. ¿Entiendes? Ahora no se va a poner un consultorio acá el sanador yo. Porque hay cada chanta, ¿yo? ¿Sí? Acá lo tenemos ¿cómo se llama? El Cayuna, tenemos que hacer su cruzada de milagros. Dios. Bueno, de país en país iba yo. Y la gente con los enfermos de acá para allá, ¿yo? ¿Sí? Obviamente que había que pagar, ¿no? Y por todas esas campañitas no son gratis. ¿Sí? Entonces, hermanos, si Dios te da un don, úselo para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Mire, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el que tiene el don y el que no tiene? El que tiene el don, hermanos, no ora a Dios para que sane la persona. Le ora al enfermo y le da la orden, porque está la autoridad en ese don para que sea sanado. ¿Sí? Ahora, el que no tiene el don, ora a Dios para que Dios lo sane, si es su voluntad. De las dos formas, Dios es glorificado y de las dos formas Dios puede sanar. ¿Entienden? Si tiene el don de sanidad, la persona no ora a Dios para que Dios lo sane, porque tiene la autoridad Él para poder sanar, porque por el don le da la autoridad para. ¿Entiendes? Entonces el enfermo es sanado. ¿Sí? Ahora el que no tiene el don, se invoca a Dios para que sea sanado. Y si es la voluntad de Dios, lo va a sanar. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, vamos a ver algunos casos. Hechos, libro de Hechos 3. Bueno, acá le voy a decir algo para que lo entienda. Mire, todo aquel que quiere operar en el don, lo básico
para operar en el don, hermano, primero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno del Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto? Dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo salió del desierto? A ver, ¿se acuerda alguien? En el poder. Primero la llenura, después el poder. No hay manifestación de poder si la persona está vacía, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, eso tenemos que estar conscientes, ¿no? ¿Sí? Por eso Pablo dijo, mirad bien cómo andéis. ¿Sí? Andad como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se llena del Espíritu. Es una acción voluntaria. Ustedes llénense del Espíritu. ¿Sí? Eso garantiza que el poder de Dios, si hay un don, se manifieste. ¿Entiendes? Cuando es necesario, ¿yo? Hechos 3, verso 5, dice así. Vamos a leer del 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. La hermosa se llenaron de asombro, espanto por lo que había sucedido. Pero vio que Pedro se movía en la manifestación de este don, ¿sí? Dice que con la sombra de Pedro, ve que hay un cuarito, ¿no? Con la sombra de Pedro sanaron enfermos, ¿no? Dice que pasaba y eran sanados los enfermos, ¿sí? O sea, había una gracia, ¿yo? ¿Sí? Para operar en eso. Mira otra vez Hechos, vamos a leer ahí, 14, verso 6. Vamos a leer verso 8. Y si cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pablo, el cual, oiga bien, porque acá Pedro y Juan y Pablo, los tres hacen lo mismo. A mí me llama la atención, ¿no? Que los tres hacen lo mismo. Algo debe haber en la visión, digo yo, porque dice que ellos vieron que tenían fe. ¿Sí? Dice, fijando sus ojos, ¿sí? Pedro y Juan hicieron lo mismo. Fijaron los ojos en el paralítico. Acá Pablo también hace lo mismo. Fijando en sus ojos, dice verso 8, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Oyó hablar a Pablo, el cual dice, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿No? ¿Sí? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿No? Pero una manifestación, ¿no?, del poder de Dios a través de la sanidad. Mire, vamos a leer ahí Hechos 19. Veo que cómo le seguían las señales a ellos, ¿vio? ¿Sí? A nosotros nos sigue la FIB nomás, la arca. Nos sigue el diablo nomás, ¿no? Tiene que llegar el momento, hermanos. ¿Sí? Yo me río como me acuerdo de algo, ¿no? Tiene que llegar el momento que nos sigan las señales. Pero estas señales. ¿Sí? Estas son las señales del poder de Dios. A ellos le seguían, ¿no? Porque el Señor dijo, a los que creen, estas señales les seguirán. Entonces el que nos cree por la palabra va a creer por la señal. ¿Entienden? Hay el capítulo 19, verso 11.
Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban ellos y los espíritus malos salían. ¿Veo? Acá hay la sanidad a distancia. ¿Sí? Porque tiene ese don y te ora por el pañuelo y te lo manda y te sana. De verdad, ¿eh? La gente mandaba su ropa del enfermo, por ahí no lo podía llevar, y lloraban por eso, y allá se lo ponía y se sanaba. Si estaba endemoniado se liberaba. ¿Entiendes? No, es un prodigio eso, ¿no? ¿Sí? Pero la gente se sanaba así. Y hay muchísimo testimonio de que la gente se ha sanado de esa forma. ¿Entiendes? ¿Sí? Por ahí no pudieron llevar al enfermo, pero pudieron traer su prenda, ¿no? Y oraron por eso. ¿Sí? Por eso veo que el libro de Judas dice que uno tiene que tener cuidado de la ropa, ¿no? ¿Sí? Porque está contaminada. ¿Sí? Entonces mira ahí dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban ellos y los espíritus malos salían, dice. O sea, había liberación y había sanidad. ¿Sí? ¿Cómo vea? A distancia. ¿Sí? Obviamente que mire, el don de milagros y el don de sanidades, todo opera con el don de fe. Tiene que creer, si no cree, no, imposible que lo haga, ¿sí? Tiene que creer. Por eso la palabra es sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Y Dios es galardonador de aquellos que le creen. ¿Entiendes? Hay gente que quiere cosas y otros que quieren otras. ¿Sí? Algunos tienen fe para algo, otros tienen fe para otros, no tienen fe para otras cosas. ¿Sí? ¿Entiendes? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Elceo, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo a Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que le habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Mira, acá quisieron liberar, ¿sí? Dice estos judíos ambulantes, porque antes existía esto, había mercaderes, bueno, ¿cómo hay? Yo lo vi. Mercaderes de la liberación, ¿no? Golpeaban la puerta, ¿sí? Porque era común el endemoniado en aquel tiempo, ¿no? Golpeaban la puerta, ¿tienen un endemoniado? Sí, bueno, son 5 pesos. Ahí, y era así, ¿no? Por eso dice que eran exorcistas ambulantes, ¿no? Ofrecían su trabajo. ¿Sí? Entonces iban en el nombre de Dios, pero el Espíritu lo reconoció, ¿no? ¿Sí? Y sabemos quién es Jesús y a Pablo también lo conocemos, pero ustedes quiénes son. O sea, hijos de Dios no eran. O sea, tomaron el nombre de Dios en mano, ¿no? Entonces el Espíritu tuvo la autoridad, ¿sí? Porque no tenían una autoridad ellos, porque no eran parte de la iglesia. Eran judíos, dice, exorcistas ambulantes, pero no eran hijos de Dios. ¿Entiendes? Por eso la iglesia sí tiene la autoridad, tiene el poder para liberar. ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 8. Mateo 8:8. Hola del 5. Si entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este tenía fe, porque entendía, ¿no? Y acá la palabra muestra eso. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo abajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve
como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor ahí? Envió la palabra, ¿no? ¿Sí? Bueno, porque, pero ese es el don. Está operando, ¿yo? ¿Sí? Por eso el Salmo dice, envié la palabra y los sané y los libré de la ruina. ¿Sí? O sea, el que tiene el don, a veces envía la palabra y se puede sanar la persona, aunque esté a la distancia, ¿eh? Capaz que esté en otro país, no importa, pero se puede sanar. ¿Entiendes? Porque Dios le da su autoridad a la persona que tiene el don. ¿Entiendes? Vamos con el último. Este es el don de milagros. Capítulo 9, verso 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pum, así nomás. Nosotros estamos 40 años orándole al mismo, ¿yo? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, no está el don. ¿Sí? Ahora cuando está el don, como el que tiene el don tiene la autoridad, le suelta la palabra y pum, el cuerpo responde por la autoridad que tiene la palabra, tiene la persona por el don, porque Dios le dio esa autoridad. Para el que no tiene el don, estamos rogando yo cada rato, Señor, por favor, ten misericordia de él, perdónale los pecados. Estamos rogando, clamando, ¿yo? Para que Dios los toque, Dios los sane, yo haga algo. Ahora como está el don, yo, así nomás, acá entró, dijo, levantate, pum, Jesucristo te sana, chao, hacemos mate. Sí, pero que ahí no sería ningún don así, ¿no? Que hay uno enfermo y uno... ¿Sí? Es como decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, a veces me gustaría ser como Pedro, ¿no? En alguna situación. Y en otras no. Y no, porque lo negó al Señor, ¿no? Entonces no quiero ser como Pedro ahí. Entonces le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. ¿No? No eran 400 orándole, ¿no? Ni ayuno, ni oración, ni clamor, ni nada, ¿no? Una palabra. El que tiene ese don, hermanos, ¿sí? Es terrible, ¿no? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, dice, los cuales se convirtieron al Señor, y claro, que no se van a convertir. Y todo hace 8 años que estaba el otro así. Este entró y le dijo, levantate, hacemos mate, y ya se levantó, ¿no? Se convierte hasta el más incrédulo, ¿no? Por eso es bueno anhelar los dones, hermano. Anhele los dones, pida. Y quién sabe si Dios le concede, ¿no? Bueno, uno de nosotros que tenga uno de estos, ¿no? Enfermo, allá el hermano, anda fulano. Ya lo mandamos allá. Ya lo ponemos, ¿no? ¿Sí o no? Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosna que hacía, dice. Y aconteció que... Limosna, no limonada, ¿eh? En limosna, sí. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, ¿por qué sacaba todo esto? Vio que el Señor, cuando iba a hacer un milagro, no iba con todos los discípulos, ¿vio? Por lo general siempre iba con los mismos. ¿Sí? Pedro, Juan, eso siempre estaban, ¿no? Hasta cuando hizo la ramada, ¿se acuerdan? Siempre lo mismo, ¿vio? ¿Sí? Porque el Señor podía percibir los incrédulos, ¿vio? Entre ellos, ¿vio? Por eso a Pedro, por más que era medio así tosco, ¿vio? Le dijo caminar por el agua y caminó. Entonces, si Dios le dijo que iba a tener poder para sanar, este le iba a creer. Aunque era medio duro así en su mate, ¿vio? Pero tenía fe, porque fue el único de todos que caminó en el agua, ¿no? Estaba dispuesto a hacer lo que sea, ¿entiendes? Que Dios tuvo que procesarlo, ¿no? Entonces mira lo que dice ahí. Él entró, dice, y hizo a todos que salgan, dice, ¿no? ¿Sí? Pedro fue a ellos cuando, el verso 39, cuando llegó le llevaron a la sala donde les rodearon, dice, todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó.
Y él dándole la mano la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas las presentó vivas. Entonces fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe en casa de un cierto Simón curtidor. ¿No? Pero acá usted puede ver como la historia relata con la naturalidad, ¿no? De un milagro, ¿no? Un enfermo, vamos, levantate, vamos, está muerto, vamos, se arrodilló, lo vamos, levantate, chao. Tanta rosca, ¿no? Pero es el poder de Dios, hermano, manifestados. ¿Sí? ¿Cuánto podría tener un don de eso? ¿No? Arruina todos los velorios, ¿no? ¿Sí? Y sí, imagínense. Por eso Jesús a un velorio no puede ir. Claro, el muerto se va a levantar, ¿no? Mejor que ni lo nombre. ¿Por qué cree que se paró en la tumba y dijo, Lázaro, sal fuera? ¿Por qué no le dijo que venga nomás? Si van a levantar todos los que están ahí. Entonces tuvo que nombrar para que salga uno solo nomás, ¿no? Pero un poder, hermanos, ¿sí? Yo a veces me imagino una cosa de eso. Ahí no se entierra. ¿Sí? Por lo menos que le dé a ustedes, ¿no? Mateo. Ya, vamos a Hechos, ahí, capítulo 8. Ahí un ratito atrás. Esto es un milagro. Un milagro, un prodigio. Bueno, ese es el Dios que tenemos nosotros, ¿no? 8, verso 34. Dice, respondiendo el eunuco, esta es la historia del eunuco que iba en una carreta por ahí, vio, y el Señor lo mandó a Felipe que se acerque y le pregunte si entendía lo que estaba leyendo, y bueno, Felipe les predica la palabra, ¿no? ¿Sí? Y se convierte y lo bautiza. Pero acá pasa algo que es milagroso, extraordinario, que si usted tiene fe, un día le puede pasar. Yo capaz que me pase un día. Yo creo, lo que dice acá yo creo. Es así, respondiendo al eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿No? No sé, como alguna iglesia veo que dice, no, nosotros en una pileta de pelopincho no bautizar porque no es válido, te tenés que bautizar en el río, que el agua corra para que te lleve el pecado para allá. O si no, queda el pecado en la pileta. Entonces, te vas a escuchar cada cosa, hermano, a cada uno. Eso es una estructura de tradición, la mente, ¿no? Si sería cierto, te la han perdido, hermano. Dice así, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? ¿Qué le pasó a Felipe? ¿Ah? Lo arrebató, dice. Y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en donde dice, en Azoto. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Dios lo mandó, andá, predicale a este, bautizalo, lo arrebató, lo llevó a otra ciudad. Así, desapareció, y apareció en otra ciudad, predicando. Al que cree le puede pasar eso. O sea que Dios te puede arrebatar. Si tiene una necesidad en algún lado, te puede llevar a otro lado. Si los brujos se transportan, Dios también puede transportarte. Necesitas fe, que es un milagro eso, ¿no? Vete acá físicamente y aparece, no sé, está allá en Perú predicando a alguien que necesita que te dé la palabra y volver. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Porque mira acá, si usted lee el verso 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. O sea, estaba en el otro lado del mapa, ¿vio? Pero hizo lo que tenía que hacer, le predicó, se convirtió, ¿sí? Y este era un etíope, ¿vio?
¿Sí? Dice la palabra ahí, un eunuco, ¿vio? ¿Por qué era necesario predicarle a ese? Porque ese iba a llevar el evangelio a África. ¿Sí? Era estratégico, ¿vio? Que se convierta ese hombre. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, por así de esta forma el Espíritu Santo obra, ¿vio? ¿Sí? Entonces dice, verso 39, de ahí bien de vuelta, a ver. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe. ¿Quién le arrebató? El Espíritu le arrebató, ¿vio? Entonces tomó un boquebún y nada, ¿vio? Ni 46, nada. Es decir, el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Es algo extraordinario eso, ¿no? Vamos a terminar Mateo 14. Pues yo, qué experiencia, ¿no? Imagínense. Por eso Pablo dijo, yo conozco un hombre que fue al tercer cielo, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Yo qué sé si fui yo o no fui. O me lo imaginé o soñé. O lo vi en visión o lo pensé. O no lo sé. Pero que fui. Ah, bien pone en telejuicio eso, ¿no? Para meditar. Capaz que sí fue arrebatado. Y volvió. ¿En el cuerpo? Para mí que sí. Porque si lo puede arrebatar Felipe, también lo puede haber arrebatado a Pablo. Pero también da a nosotros, en nuestro sistema de creencia, que no dudes que el Espíritu Santo te va a arrebatar cuando llegue el Señor. ¿Entiendes? Que el Señor vendrá por nosotros, ¿no? ¿Sí? Y seremos arrebatados. ¿Sí? Algunos ya niegan el rapto de la iglesia, ¿no? ¿Sí? La palabra rapto es arpazo. ¿Sí? Está ahí, te sacaron, ¿vio? Te sacaron del lugar. Así va a ser. Abrir y cerrar los ojos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que creer. ¿Sí? Pero queriendo sería una experiencia de esta, ¿vio? ¿Sí? No es para leer un libro, ¿vio? Pero para vivenciar el poder de Dios. ¿Sí? ¿Me escuchará Dios lo que estoy diciendo? No, crea, hermano. Estos creían, hermano, de verdad, ¿eh? Por eso daban la vida por Cristo. Estaban dispuestos a morir. ¿Sí? Usted sabe que los primeros cristianos murieron, hermanos, mártires. ¿Sí? Pero experimentaron el gran poder de Dios. De los primeros siglos, los primeros 3 siglos para acá, después ya se fue encapsulando la iglesia. ¿Sí? Porque sabe que en la iglesia no existían los templos, no había iglesias para congregarse. La gente se reunía en las casas, ¿no? Entonces cuando Constantino, uno de los emperadores, se convirtió al cristianismo, entre comillas, se dio cuenta que si hacía el cristiano así, más o menos camuflado, podía ganar adeptos. Entonces se hizo cristiano. Ahora Constantino es cristiano. Entonces empezó a edificar templos. Y eso llegó hasta acá. Pero antes no existía esto. La gente se reunía en las casas. ¿Sí? Ahí se compartía la palabra, era así. ¿No? Entonces, hermanos, se encapsuló la iglesia. ¿Sí? Y a través del tiempo, después, el Imperio Romano, ¿no? Tomó el poder de todas las cosas. La iglesia católica también. ¿Sí? La iglesia de Cristo. Después hicieron la iglesia romana. La iglesia de Cristo no es romana. Ni católica, ni apostólica. ¿Entiendes? Castraron la iglesia del Señor. Entonces todas estas cosas, hermanos, hasta el año 1520 por ahí, que viene el tiempo de la Reforma con Martín Lutero, ¿sí? Recién la iglesia empieza otra vez, ¿sí? A resurgir. ¿Sí? Y en los años, siglo XIX, año 1900, la iglesia empieza a ser otra vez, ¿sí? La iglesia de Cristo empieza a tener visibilidad. ¿Sí? Empezó bien, pero por causa de las divisiones de la misma iglesia, las denominaciones, se empezó a partir todo. Y hay todo un montón de mezcolanzas, de cuestiones que la iglesia perdió la identidad y el poder que tenía al principio. Ser cristiano antes no era como cristiano de hoy. Los cristianos de hoy son cristianos light, cristianos de cartón, ¿no? Antes ser cristiano era otra cosa, ¿no? Pero nosotros anhelamos, hermanos, las cosas del principio. Está escrito esto como un testimonio para nosotros, para que anhelemos estas cosas. No para que usted sepa nomás, para que usted anhele esto.
¿Sí? Que usted se ponga en esta piel, ¿vio? ¿Sí? ¿Cómo gustaría ser yo que tenga un don de sanidad? O resucitar a un muerto. ¿Sí? O un milagro. Porque Dios, si me necesita y me tiene que llevar a otro lugar, me lleve. Estar dispuesto a eso y tener la fe activa en el corazón para eso, ¿no? ¿Sí? No que sea una historieta más que nosotros recitamos, leemos y contamos, ¿no? Lo que trata de la palabra hacer es que nosotros arda, hermanos, ¿sí? Querer. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, ustedes procuren, sean diligentes, procuren los dones espirituales, procúrenlo. Yo le muestro un camino excelente. Dios le puede dar los dones, pero amen sobre todas las cosas, ¿entiendes? O tiene que haber un anhelo, ¿sí? Ahora el que crece, hermano, que va creciendo espiritualmente, ¿sí? Ya deja la mirada de gallina, ¿vio? La gallina mira para abajo, pero la gallina mira para arriba, ¿vio? ¿Sí? Pues dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ya la visión cambia, ya no me importa, ya no me desvivo por las cosas de la tierra, aunque son necesarias para la subsistencia, pero mi corazón está en las cosas de arriba. Entonces mi única prioridad, mi única razón de vivir son las cosas de arriba, y estas son las cosas de arriba, ¿sí? Que están a disposición de la iglesia, pero la iglesia no le da importancia. Entonces la iglesia sucumbe ante el enemigo, hermanos, porque las herramientas que Dios dejó, la iglesia no las anhela, no las quiere, no les importa, no les interesa. ¿Bien? Entonces tenemos un culto de religión, ¿sí? Y no vivimos el verdadero cristianismo. Porque el verdadero cristianismo, Pablo lo dijo yo, ahí en Romano, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sí? Yo cuando vine a vosotros, dice, no vine con palabras de sabiduría humana o palabras persuasivas, dice, sino con demostración de poder de Dios y del Espíritu. Ahora, ¿por qué podía decir estas cosas? Porque lo vivía, ¿no? ¿Sí? Porque a Cristo no se le reveló Jesús de carne, a él se le reveló el resucitado. Él dijo, a Jesús no lo conozco, pero el Cristo resucitado se le reveló a él. Y lo dejó todo lo que tenía, ¿sí? Como importante para él, lo tuvo por basura, por el conocimiento de esto. ¿Sí? Y nos dejó acá plasmado para que nosotros, hermanos, tengamos hambre por estas cosas. Porque la intención de esta enseñanza, hermanos, es que usted le despierte el hambre por esto. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre Felipe y usted? Ninguna. Por eso ahí, cuando habla Santiago de Elías, ¿sí? Elías, un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, ¿sí? Era de carne y hueso, tenía sus debilidades, tipo depresivo, amargado, pero tenía el poder de Dios. ¿Sí? Cuando invocaba al Señor, hermano, y su palabra tenía peso, ¿no? Entonces, el llamado de Dios, hermano, es anhelar estas cosas, anhelemos, pero con sinceridad, ¿no? ¿Sí? Que yo tenga un celo vivo por estas cosas, ¿no? Ay, Dios, dame ese don, que lo anhele, ¿no? ¿Sí? Yo al Señor siempre le pedía dones, ¿no? Y ya me dejaba dormido. ¿Hasta cuándo te voy a pedir? Y el Señor me da un sueño. Yo entro a una iglesia y en esta iglesia había un pastor y yo estaba orando de rodillas, ¿no? Y viene el pastor, se me acerca y me pone las manos, ¿sí? Y me dice, recibí lo que le pediste a Dios, los dones que le pediste a Dios, el Señor te los da, ¿sí? Por sueño Dios me confirma que Dios me da, ¿no? Bueno, ahora tengo que tener la fe para cuando llegue el momento. Y el momento llegó, que tenía que poner a prueba si Dios me había dado eso. Y cuando llegó el momento, se manifestó. ¿Sí? Pero estuve 2 años rogando, hermano. Todos los santos días que venía acá, Dios, siempre lo mismo. Pero mi corazón ardía por eso, ¿entiendes? Porque yo lo pude ver acá, ¿no? Que está acá. Pero también entiendo que está acá, pero está para mí también. Y está para usted. Y está a disposición, de su corazón. Hay que clamar, hay que buscar, hay que anhelarlo. ¿Sí? Vamos a terminar 14, verso 17. Dice, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y los discípulos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, traedme acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces,
Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es un milagro, hermano. Sí. Hay que tener fe, ¿no? Para que se multiplique lo que no hay. ¿Sí? No hay. Bendecí lo que no hay. Es como le dijo a la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Qué tenés en tu casa? No tengo nada. Un puñadito de harina, un poquito de aceite. ¿No? Puede ser nuestra mente, ¿no? Pero Dios multiplica donde no hay. Ahora, para que Dios multiplique donde no hay, tiene que haber fe. ¿Sí? ¿Sí? Esta fue una multiplicación milagrosa, hermano. 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Imagínense que había por cada familia un chico nomás. Más de 15.000 personas comieron y sobró. Nosotros tenemos un churrasco y decimos, bueno, hoy comemos un churrasco, mañana morimos. Ni feo. Me acuerdo una de las hermanas que de allá del barrio me dice, ¿se acuerdan cuando nosotros juntamos mercadería, ¿no? ¿Se acuerdan? Para una familia allá. Me dice, yo tenía 3.000 pesos. Y me junté con mis hijas, lo puse arriba de la mesa y dije, Señor, vos sabés que es lo único que tengo y no sé qué hacer, qué vamos a comer mañana. Decidí multiplicar. Allá está orando, ¿no? Y acá ya nosotros nos estamos poniendo en el corazón y llevarle la mercadería. Y yo cuando voy, el Señor me dice, lo que vos tenés en el bolsillo de tu ofrenda, me lo das al hermano. Dáselo a ella. Entonces el domingo cuando llegamos a su casa y le entregamos todo, ¿no? ¿Sí? Ella pudo ver la respuesta de Dios, ¿no? Pero creyó que debía multiplicar lo poquito que yo tenía. ¿Sí? Dios responde cuando hay fe, ¿no? ¿Sí? Dios responde. ¿Sí? Entonces si está escaso, crea. Dios hace milagros, ¿no? ¿Sí? Dios hace milagros. Pero bueno sería, hermanos, que Dios haga esos milagros a través de nosotros también. ¿Sí? Póngase en pie a orar.